En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el licenciado José Dantes Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y secretario jurídico de esa organización política. José, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para ti, Ramón, para ti, Karina, mucho gusto. Siempre es un placer estar aquí. Honor recibirte. Gracias. Gracias, José. Sí. José, el Partido de la Liberación Dominicana está participando en lo que es la mesa de trabajo, precisamente el Consejo Económico y Social. El presidente se reunió la pasada semana con el expresidente Danilo Medina. Esta misma semana se reunió con Leonel en Funglode. ¿Tú crees que realmente de ese diálogo salga alguna política migratoria efectiva en sentido general? ¿Qué valoración tú le das a esto? Mira, yo creo que es un gesto bueno, importante, positivo, que los expresidentes hayan tenido un encuentro y ya vimos en términos concretos y reales un resultado de ese encuentro, que fue una carta que han suscrito ellos dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU, donde le pedían que pongan atención al tema haitiano. Yo creo que eso es algo que uno puede saludar. Tengo la esperanza, albergo la esperanza de que en el CES, en el marco del CES, de las mesas temáticas, donde se están tocando los distintos temas con respecto a nuestra relación con Haití, pues también surja algo en concreto. Ahora, creo que ya está bueno de fotos, de visitas, de simbolismos. Creo que ya realmente lo que nosotros debemos es dar un paso más allá y ver precisamente qué política pública en concreto se puede llevar a cabo de forma tal que se aborde la problemática con Haití quizás de una manera más efectiva. Me preocupa que, claro, esto fue antes, pero por su función, por su categoría, llama a preocupación que el vocero del presidente haya dicho que las 15 medidas que ya habían adoptado, creo que en el mes de mayo o antes, en abril, no iban a ser cambiadas. Entonces, si no iban a ser cambiadas, ¿qué sentido tenía todo esto? ¿O qué sentido tiene todo esto que se ha estado haciendo? Entonces, yo sí quiero creer que de este diálogo que se está llevando a cabo en el Consejo Económico y Social, pues surjan una serie de iniciativas en términos de comercio, de la seguridad de la frontera, de la seguridad nacional y de la política migratoria como tal con Haití. Has tocado un tema muy importante, la seguridad nacional en el contexto de la ya cada vez más agravada crisis haitiana en República Dominicana, porque independientemente de que en Haití tenemos un vecino al lado, también dentro, razones demográficas sobran a la vista. Por eso me gustaría preguntarte, tomando en consideración que desde el momento en que el presidente Abinader anunció que tendría un encuentro con los expresidentes, incluyendo el actual presidente de su partido PLD, el licenciado Danilo Medina, inmediatamente antes de siquiera reunirse, el expresidente Hipólito Mejía, lo primero que planteó antes de siquiera reunirse por la crisis haitiana fue otro plan de regularización de haitianos, en un contexto de crisis por seguridad nacional. ¿Entiende usted que otro plan de regularización de haitianos tendría cabida, dado el contexto actual, para la República Dominicana? Mira, yo creo que un plan de regularización no. Realmente no creo que las condiciones están dadas. Yo creo que nosotros tenemos que, en todo caso, hacer cumplir nuestra ley, velar por la soberanía, y todo ciudadano extranjero que se encuentre en una condición irregular debe ser repatriado, debe ser deportado, siempre respetando los derechos humanos, porque también hay que respetar una serie de situaciones y de condiciones a las que nos comprometemos cuando hemos sido signatarios de tratados internacionales. Pero plan de regularización no. Sin embargo, el sector privado ha levantado la voz para decir, bueno, yo necesito algún mecanismo que me permita que la mano de obra que yo utilizo, ya sea en el sector de la agricultura, ya sea en el sector de la construcción o en algún otro sector, como el turismo,
o el turismo, si es ese el caso, pues que se pueda, vamos a decir, normalizar la permanencia de ese trabajador que se supone que debe ser temporal en principio y luego, si cumple una serie de requisitos, pues entonces que sea quizás de una manera más permanente. Pero plan de regularización, no. Pero ¿no implicaría esto un peligro para la sostenibilidad, incluso socioeconómica nacional, cuando hablamos de que para partir del Código de Trabajo, que es el área competente en este sentido, la ley establece el 80-20 y en la actualidad tenemos sectores como los que acabas de mencionar que son completamente invertidos, donde tenemos un 80% de mano de obra haitiana, por demás ilegal, reduciendo a un 20% la local. Y esto tiene un impacto a nivel socioeconómico y sociopolítico de dimensiones hasta impensables. Entonces entendemos también que luego de que se hizo el único plan que prevé la ley de migración para regularizar extranjeros en el año 2013-2014, que arrojó 97% de beneficiarios sin cumplir siquiera los requisitos básicos y que de este casi 100%, porque apenas 3 para completar, más de un 56% no depositó un solo papel, pero le dimos papeles dominicanos. ¿Por qué no se toma mano de obra haitiana de esa cantidad que ya pasó por un filtro irregular para regularizarlos, pero están ahí? Claro. ¿Por qué queremos seguir agregando, como dice el Invercruz, ministro de Agricultura, 15,000 por un lado, luego a Coprovi 87,000 por el otro, y le seguimos sumando mientras también tenemos esta suma aquí? Mira, lo que ocurre es que justamente digo que espero de que del CES salgan cosas positivas, porque más que con los partidos políticos, yo creo que es con el sector privado que el gobierno se debería sentar a discutir qué vamos a hacer para poder enfrentar esta situación de que esos sectores de la vida nacional que requieren mano de obra y no la encuentran en el mercado dominicano, están recurriendo a extranjeros bajo ciertos criterios de contratación que para ellos son José, más favorables. José, Ramón. Sí. También. No, o sea, yo realmente creo que hay que sentarse con esos sectores, pero sobre la base de que la ley es innegociable, o sea, no podemos violar la ley. Y ya la van a modificar. Tiene que ser un 80% de mano extranjera, de mano local y un 20% de mano extranjera. Si eso no es posible porque las condiciones económicas no permiten que las empresas puedan pagarle a un dominicano lo que le pagaría, y eso pasa en muchísimos países. En los Estados Unidos vemos que los inmigrantes son los que tienen los trabajos que los estadounidenses no quieren llevar a cabo por el dinero que ese sector paga. Si eso es lo que se necesita hacer, pues entonces vamos a tener que cambiar el Código de Trabajo. Vamos a tener que sustituir ese porcentaje, o sea, pero para eso va a legalizar haber la suplantación poblacional. Bueno, eso es lo que porque parte en del ningún sector. país se prevé la suplantación poblacional, Claro y hay que no, límites para ingresar extranjeros. Claro que no. Entonces, eso es un atentado. Entonces yo creo y espero, vuelvo y digo, que en esas mesas del CES, en la mesa de comercio, en la mesa del tema laboral, se pueda llegar a un tipo de consenso y acuerdo, pero que además sea socializado con todo el mundo, para que cuando se esté discutiendo, donde debe ser en las cámaras del Congreso Nacional, entonces no nos sorprendamos todos, sino que todos estemos conscientes de hacia dónde es que se va a encaminar este tema y por qué razón y en función de qué se va a hacer. Porque si el Invercruz dice que se necesitan tanto por aquí, la Asociación de Promotores y los Constructores de la Vivienda dice que son tanto, y el turismo dice que son tanto, bueno, vamos a ver si cambiando las condiciones del mercado laboral, entonces se puede depender menos de mano de obra extranjera y contratar mano de obra local. Ramón, disculpa, es que cada cierto tiempo, y eso es como un reloj midiendo, cada cierto tiempo está la misma petición, de manera que se vuelve cíclico y recurrente el estar entrando siempre nueva mano de obra ilegal, o sea que al final, de aquí a que terminemos un par de años más, Ramón, vamos a estar sustituidos. Sí, lo que lamentablemente no teníamos hace más de 5 años atrás era esta cantidad de ocupantes
ocupantes Hacen extranjeros. el motoconcho. Así es. Ahora, José, ¿ustedes no temen que como partido de oposición tal vez salen un poco perjudicados si no llegan finalmente a un consenso? No, yo creo que no, porque lamentablemente nosotros no somos, digo lamentablemente para el país, nosotros no somos los que estamos gobernando, nosotros no somos los que estamos dirigiendo los destinos de la nación. Yo te puedo garantizar que si nuestro partido hubiese estado al frente de la cosa pública, todo lo que funcionaba hace 5 años hubiese continuado funcionando y se hubiesen sumado más servicios públicos y la calidad de vida fuera otra y la política migratoria fuera coherente. Entonces yo creo que no, porque además hay un elemento que no debemos perder de vista y no es algo de lo que yo me siento contento, pero mi partido no tiene representación mayoritaria en el Congreso Nacional para cambiar ninguna ley. O sea que, en todo caso, vuelvo y digo, los responsables de lo que salga de esto, bien o no, va a ser el gobierno del partido, del PRM, porque ellos tienen mayorías en ambas cámaras. Entonces, ¿por qué no usan esa mayoría para tratar de resolver los problemas que está enfrentando la sociedad dominicana? Para pasar un código penal que lo está pidiendo la sociedad a gritos. Y para muchas otras leyes más que nuestro Estado necesita, que nuestro país necesita para reencauzar este país hacia los senderos de progreso y de desarrollo. Ahora, José, también vemos algunos grupos empresariales que están abogando por otro plan de regularización. ¿Tu opinión al respecto sobre esto? No, es que yo no estoy de acuerdo con un plan de regularización como tal. Es que no podemos caer en que, como justamente decía Karina, cada cierto tiempo, porque se ha dado un reciclaje de esa mano de obra que es inestable, que viene, dura un tiempo, vuelve y se va, se traen nuevos, llegan nuevas personas que no tienen... se van, espera un momento, se van del control de esos empleadores, pero se quedan en la República Dominicana consumiendo nuestro presupuesto en salud, en educación y servicios sociales. Pero para lo que me está preguntando Ramón, para esos fines es exactamente lo mismo, porque quienes están pidiendo es el empresario que se está quedando sin la mano de obra, porque esa mano de obra se desplaza de un punto A a un punto B, ya sea porque no le interesa continuar en ese sector, porque consiguió una mejor calidad de vida haciendo otra cosa o porque simplemente se regresa a su país, por las razones que sean, pero se le vuelve a crear la necesidad a ese empresario, ya sea del sector agrícola, del turismo o de la construcción, que entonces contrata mano de obra ilegal y frente a lo que ha pasado en el último año y medio, que debo reconocer que las deportaciones han crecido, lo que yo espero es que se hagan respetando siempre los derechos humanos, entonces, me estoy quedando sin mi empleomanía y busco de las que hay, aunque en condición ilegal, y frente a esa presión que hay, en este caso Ramón, entonces pido un plan de regularización, pero no podemos apoyarlo. Bien, José, con tu permiso, y el de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Ya estamos de regreso, Encuentro Directo, junto a nuestro invitado, el licenciado José Dantes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. También es su secretario jurídico y precisamente en esta materia, la materia legal y jurídica para la República Dominicana. Habíamos abordado en el bloque anterior la parte migratoria, cómo ha incidido de forma tal que ya afecta directamente hasta la soberanía nacional, ni que hablar de la misma seguridad nacional cuando en suelo dominicano se han detenido miembros activos de bandas tan peligrosas como los 400 Mogosos, aunque por temas migratorios usted detiene a una persona indocumentada, está violentando la ley migratoria, pero cuando es referido a la autoridad haitiana, ahí es cuando se identifica de quiénes se trata. Sí. Partiendo de ahí, y de la necesidad recurrente del sector
privado empresarial de esa mano de obra haitiana, hay un lado que me gustaría plantear contigo. Por ejemplo, si bien es cierto, de acuerdo a las declaraciones de este sector, que la mano de obra por cualquier razón migra, Sí. independientemente de que se quede en territorio dominicano, y van requiriendo entrar más, pero no obvia el hecho, no lo quita, de que los anteriores siguen aquí consumiendo nuestro presupuesto y eso está creando una implosión social. ¿Entiendes tú que lo que actualmente tenemos en la legislación migratoria prevé todas las áreas necesarias para que, de aplicarse, pudiéramos efectivamente tratar nuestro problema fronterizo, o eres de la opinión de quienes, como el presidente Abinader, ahora entienden que deben modificarse? ¿Aplicarla o cambiarla para enfrentar el problema en la frontera? Mira, lamentablemente aquí hay una cultura, Karina, de querer culpar a la norma de la ineficacia de su implementación. La implementación de una norma no está en el texto de la ley, está en la voluntad de las autoridades de hacerla cumplir. Yo no estoy de acuerdo con que porque una ley no se aplique haya que cambiarla, porque no es la ley la que tiene el problema, son los actores, son los responsables, los actores del sistema responsabilizados de la implementación de esa ley. Nosotros, lamentablemente, tenemos una cultura política donde se legisla, se redactan leyes rígidas para una implementación laxa de la ley, cuando debería ser todo lo contrario. Una redacción laxa para una implementación rígida que no se salga de ahí. Todo lo queremos poner en la ley. La ley no es el problema de la inmigración ilegal de ningún país. La ley no es el problema, en el caso nuestro, ni de los haitianos, ni de los venezolanos, de nadie. Es la implementación. La ley 285-04 tiene los suficientes elementos para que el Estado dominicano pueda implementar, diseñar primero, formular, diseñar e implementar una política migratoria que permita mantener un control en el territorio y garantizar la soberanía nacional. Y esa ley, entonces, en ciertos aspectos, va a estar complementada con el Código de Trabajo, por un lado, y con otras leyes sectoriales que ayudan al Estado a que de una manera holística puedan tener toda una estructura normativa, reglamentaria y hasta cierto punto institucional para que no esté pasando el desorden que está pasando. Lo que ocurre es que es más fácil tú plantear, hay que cambiar la ley, que reconocer que tú tienes 5 años que no haces cumplir la ley. Pero eso pasa no solamente con la migración, sino con muchas otras cosas. Entonces aquí somos muy dados de caer en una ligereza, de culpar a la ley y de tratar de decir que hay que modificar la ley. Entonces mucha gente cree, se consume la narrativa de que al cambiar la ley ya todos los problemas van a desaparecer. Lo hemos visto con la ley, con ese anteproyecto de la ley de migración. Lo hemos visto con el Código Penal. Lo hemos visto con la ley de tránsito, la 63-17. Señores, sí, eso es una ley de más de 200 artículos. Y es una ley moderna. Es más moderna de lo que nuestra sociedad puede asimilar. El problema es que no se implementa. Entonces, con la ley de migración, yo creo que la solución no es modificarla, de que para endurecer penas, no, al que le cantan 10 años por tráfico de seres humanos son 10 años presos. O sea, que la pena es que no se apliquen las penas. No, que no se aplique la pena, no, que no se aprecie y se someta a la persona responsable. Entonces, igual pasa con las multas. También hay multas. Entonces, no es un tema de endurecer penas ni de crear instituciones o instancias que ya existen, porque él ahí planteó que iba a instruir para que la Procuraduría cree la Procuraduría Especializada de Migración. Ya existe una Procuraduría que combate el tráfico y la trata de personas. Entonces, aquí no podemos continuar improvisando ni echándole la culpa a un texto que está escrito en un papel. Es las autoridades que tienen que tomar el toro por los cuernos y llevar a cabo un diseño de una política migratoria de común acuerdo con todos los actores que intervengan en este tipo de actividad estatal,
para poder brindar una solución a una problemática nacional. Y que en tus palabras fue referida como trabajar una política migratoria coherente. O sea, que esa política migratoria coherente sería aplicar la ley que ya tenemos. Aplicar la ley. Es que eso es en todo, no solo en la política migratoria, en todo, aplicar la ley. José, ¿cuál es tu posición sobre la selección de un potencial candidato presidencial este mismo año? Porque hemos visto partidos como el PRM, como que están asomando algunos candidatos. En el caso del PLD, tu opinión al respecto. No, mira, la elección de los candidatos presidenciales o de los candidatos a puestos de elección popular, sea cuales fuere, está muy claro. Es en octubre del 2027. Yo entiendo que los partidos políticos deben someterse a la legalidad, porque no podemos pretender, señores, querer dirigir el país, el Estado, si no cumplimos con una ley, con la ley que nos habilita para poder llegar a dirigir los destinos del país. En el caso nuestro partido en el 2022 tuvo una experiencia de hacer una identificación previa de un aspirante que fuera el que más simpatía gozara dentro de nuestro partido. Pero en ese momento, además de que hubo un consenso entre todos los aspirantes, lo cual evitó algún tipo de reclamo ante los tribunales, la Junta Central Electoral, que es el órgano que está facultado constitucionalmente para organizar los procesos y los calendarios electorales, vio con buenos ojos esa iniciativa y por eso se llevó a cabo. Lamentablemente lo intentamos proponer ahora y la propia Junta Central Electoral dijo no aceptaré ningún tipo de proceso que sea tendente a preseleccionar antes de tiempo cualquier candidatura. Entonces mi partido, independientemente de eso, intentó armar un proceso para ir identificando a alguien que luego se formalizaría en los plazos de ley, y un miembro de nuestra dirigencia pues acudió al TSE en función de que él entendía que se le vulneraban sus derechos, y hubo una sentencia donde el tribunal dice que los partidos políticos no pueden hacer una elección anticipada de candidatos presidenciales fuera de los plazos que manda la ley de partidos 3318 y la ley electoral 2023. Ahora bien, pasando del plano puramente electoral, vamos al plano sociopolítico actual. Sabemos que la economía definitivamente es el primer termómetro para saber cómo anda el pueblo. Y recientemente vimos la noticia de que en apenas los primeros 5 meses de este año 2025, el presupuesto había llegado al punto que el año pasado completo. Luego fue desmentido con un comunicado oficial, aunque no acreditan necesariamente algunas brechas dentro de esa información. ¿Cuál es tu valoración sobre el modelo económico que actualmente está utilizando el gobierno del Partido Revolucionario Moderno con respecto a la inversión de capital y el gasto público? ¿Ese balance o proporción a tu juicio? Bueno, preocupante, extremadamente preocupante, porque estamos frente a un gobierno, a una gestión que ha hecho la inversión pública de capital más baja en los últimos 70 años. Este es un gobierno que se está endeudando para financiar gasto corriente, que es gasto improductivo, que no te da ningún tipo de retorno ni que impacta de una manera positiva en la calidad de los servicios públicos ni de la vida de los ciudadanos de la República. Yo creo que el modelo económico realmente ha colapsado, no de este gobierno, sino como modelo económico. Mientras el país subsista en función de lo que el Estado haga, lamentablemente siempre vamos a contar con presupuestos deficitarios y con inversión pública baja. Ahora, jamás se había visto un nivel de ineficiencia ni de ineptitud en la gestión de la cosa pública como en estos 5 años, hasta tal punto de que si yo te pregunto a ti, bueno, ¿cuáles serían, dime 5 grandes obras o 5 políticas públicas exitosas, una por cada año de los 5 años de gestión de este gobierno? Yo creo que va a ser difícil identificar una, porque la educación está estancada, la salud ha colapsado, los servicios públicos, los otros servicios públicos no funcionan.
Entonces, ¿dónde está todo este dinero que se ha tomado prestado? ¿Dónde ha parado la transformación estatal que se venía llevando a cabo desde hace 2 décadas, donde pasamos de un Estado del siglo XIX a un Estado del siglo XXI? Entonces, realmente yo creo que es muy preocupante ver que un gobierno que ha sido el que más dinero ha tenido en su presupuesto, el que más dinero ha recaudado y el que más dinero ha gastado en cosas improductivas, bueno, por vía de consecuencia, sea el que menos haya invertido en la gente. ¿Por qué? Porque eso, lamentablemente, es una bomba que puede estallar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque mientras tanto, la economía ya no va a crecer al ritmo que se creía. Todo lo contrario, en estos últimos 4 meses han tenido que revisar 6 veces la tasa de crecimiento y han tenido que rectificar las proyecciones. De hecho, 2 puntos hacia abajo. Claro. Entonces, ahora vamos a ver a quién culpan. Fácilmente culpan a la guerra Irán-Israel, que no tiene nada que ver. El tema es que siempre, ahora en esta semana, oí al presidente del partido de gobierno decir que por causas exógenas, externas, era que se estaba ralentizando la economía. O sea, siempre hay un elemento externo que no es la mala gestión de este gobierno, la mala gestión de una política económica que no da resultado, el causante de el impacto negativo en las condiciones de la calidad de vida del pueblo dominicano. Es como aquel niño que comete travesuras, pero él nunca es responsable de ellas. Y ya yo creo que el pueblo dominicano se está cansando de tantos cuentos, porque en el día a día todo esto, cada quien se da cuenta cuando tiene que ir a un supermercado, a una farmacia, pagar el colegio de sus hijos y prácticamente tratar de subsistir. Un elemento elocuente que impacta en la clase media es el nivel de endeudamiento que ha tenido la clase media a través de las tarjetas de crédito, que se ha prácticamente triplicado en comparación con otros años. ¿Y por qué es eso? No es por placer. No se endeudan por placer, se endeudan porque el dinero no les alcanza para poder cubrir las necesidades básicas de ellos y de su familia, por lo que realmente me causa mucha preocupación lo que estoy viendo en términos de política económica. Antes de finalizar, disculpa Ramón, tomar ese punto, la clase media y lo que implica llegar a fin de mes. Sí. En la clase alta tenemos subsidios y exenciones, privilegios. A fin de cuentas, son sustentados por esa clase trabajadora, nosotros, clase media. Y la clase baja no puede hacer eso y tiene que entonces la clase media también intervenir en ese sentido y cada vez está más asfixiada. ¿Qué valoración o lectura das a la comunicación oficial del gobierno de que 1 de cada 3 dominicanos dependen de Supérate, que son las ayudas sociales del gobierno, o sea, la equivalencia de casi 4 millones de dominicanos? Lamentablemente estamos creando un estado parasitario. Continuamos creando un estado parasitario que está tratando de mantener a una sociedad fuera de los canales formales de trabajo, de emprendimiento, de una serie de elementos que son lo que finalmente es parte del componente de un desarrollo de una sociedad. Yo creo que lo que deberían hacer es tratar de llevar a cabo políticas públicas que incentiven a insertar gente al mercado laboral. Esas son ayudas que deberían ser temporales, sí, no un subsidio eterno. Es en lo que tú te levantas, te paras y puedes realmente producir algo para ti, para tu familia. La política económica, como la mayoría de las políticas públicas de esta gestión, es muy preocupante y por eso ahorita te comentaba y te reitero, hay una bomba de tiempo ahí que puede estallar en cualquier momento. José, brevemente, en un minuto. Tú hablabas ahorita de la población, de los artículos de primera necesidad. Vemos una parte de la población que puede estar inconforme con el gobierno. No sabemos si esa población se inclina finalmente por la oposición. Realmente, estos partidos están haciendo su trabajo. En el caso del PLD, ¿crees que se está haciendo una verdadera oposición? Mira, nosotros estamos intentando siempre identificarnos con las causas sociales del pueblo dominicano y vamos a señalar siempre las fallas y las formas en que se puedan mejorar las políticas públicas de cara a la sociedad. Lo que sí está claro es que el pueblo va a mirar hacia aquel que pueda presentarle una propuesta realista, aterrizada
y que ellos entiendan que les pueda beneficiar, no como personas, sino como colectivo, y eso es lo que nosotros vamos a hacer de cara a las próximas elecciones. Bien, José, solo nos queda agradecer tu participación y esperamos verte pronto. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Ramón, y a ti, Karina. Gracias por estar aquí. Gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.